que los teléfonos Galaxy S de la línea S son como los buques insignia en Samsung. Todos los teléfonos de esta línea S son como los wow. Y hay un teléfono que es el S22, que este teléfono fue sacado en marzo del 2022 y estamos en el 2024. Sin embargo, este teléfono sigue siendo atractivo para las personas y más ahora. ¿Y por qué? Por esto. Every picture tells a story. John Vargas captures the glory. With light and art in perfect harmony. Photography that inspires endlessly. La serie Samsung Galaxy S22 recibe una actualización gratuita de inteligencia artificial. Más inteligencia artificial. Samsung lanza nuevas actualizaciones, incluidas funciones de inteligencia artificial para modelos más antiguos de su gama de teléfonos inteligentes. Eso me parece muy interesante porque estos teléfonos son unos teléfonos que, a pesar de que tienen 2 años, son unos teléfonos muy buenos. Y además unos teléfonos bastante costosos. Entonces, me acomodo aquí que ya me están tallando las gafas. Bueno, perdón. Y esos teléfonos, a pesar de que tienen 2 años, todavía están con muchísimas cosas que le compiten a los teléfonos actuales. Samsung lanza nuevas actualizaciones, incluidas funciones de inteligencia artificial para los modelos más antiguos de su gama de teléfonos inteligentes. Puede ser una agradable sorpresa para los propietarios de un teléfono inteligente de la serie Samsung Galaxy S22 tener acceso a las últimas funciones de inteligencia artificial de la compañía. Dado que el modelo data de marzo del 2022, estas actualizaciones ahora hacen que los teléfonos con cámara insignia sean aún mejores. Un mes después del 2024, la compañía lanza su última gama de teléfonos inteligentes, los Galaxy S24, con varias características nuevas de interés para fotógrafos y videógrafos, incluidas innovaciones de inteligencia artificial. Desde entonces, Samsung ha actuado rápidamente para habilitar la tecnología en otros modelos más antiguos y más asequibles de su gama, incluida la serie S23 y ahora la S22, mediante la actualización en abril de su software One UI 6 a One UI 6.1, extendiendo Galaxy AI a aún más teléfonos inteligentes y tabletas. Y esto me parece muy interesante porque podríamos, si yo compré el teléfono en marzo y tengo ese Galaxy S22, ahora siento que voy a alargar mucho más la vida útil del teléfono, y eso es muy, muy, muy importante para el medio ambiente y para todo, y para el beneficio del bolsillo que tenemos nosotros, porque para nadie es un secreto que esto de estar cambiando teléfonos y estar invirtiendo muchísimo dinero en teléfonos, más para nosotros los fotógrafos, un teléfono no baja, estoy hablando en pesos colombianos, 4 millones, 5 millones, 6 millones de pesos, y eso que son las gamas medias para esto. Entonces, si yo ya realicé una inversión y Samsung me permite con mi teléfono de hace 2 años, mediante esta actualización, seguir utilizándolo, súper, me parece perfecto, y gracias a Samsung por eso. Me parece muy, muy, muy importante que tengamos esa opción. Vamos a ver cuáles son las modificaciones con esta actualización. Aplicación de cámara. Somos fotógrafos. El diseño general de la aplicación de la cámara es más simple y los botones de configuración rápida en la pantalla de vista previa ahora son más sencillos e intuitivos. Se puede agregar widgets de cámara personalizados a su pantalla de inicio. Cada uno puede configurarse para que se inicie en un modo de disparo específico y las imágenes se pueden guardar en álbumes específicos. Está interesante. Ahora existen 3 niveles de optimización de la calidad de la fotografía. Mínimo para fotografías de la más alta calidad, máximo para fotografías de la más alta calidad, mínimo para la velocidad óptima y medio para un equilibrio entre las dos.
Edición de fotos. Las funciones de IA relevantes para nosotros, los fotógrafos, son las sugerencias de edición para fotografías. Las funciones se recomiendan para una imagen o video a la vista y se pueden ejecutar rápida y fácilmente para mejorar la calidad de la imagen. Eliminar objetos no deseados y editar el desenfoque del fondo. La edición generativa tiene formas nuevas y poderosas de editar fotografía. Las personas y las cosas que hay en ellos se pueden mover, eliminar, realinear y cambiar de tamaño. Tú dilo. Uno de los más importantes es que se puede crear un nuevo fondo para llenar el espacio faltante. También existe la cámara lenta instantánea que puede generar cuadros adicionales para videos en cámara lenta para capturar momentos dramáticos. Y el procesamiento de IA está detrás de la Night Photography, de la fotografía nocturna, que garantiza la intensidad de color y los detalles finos en condiciones de poca luz. Hay que tener en cuenta que estos teléfonos tienen un procesador un poquito más antiguo. Entonces, ahí sí van a ver algunas diferencias comparándolo con el rendimiento que tiene el nuevo procesador del S24. Sin embargo, ellos consideran que el procesador que tiene el S22 es lo suficientemente potente para poder manejar estos cambios, que son unos cambios muy importantes. Eso de aumentar cuadros en los videos, eso consume muchísimo recurso. Vamos a ver. Nuevas opciones de cuadros por segundo, FPS automáticos para videos. Auto FPS permite grabar videos más brillantes en condiciones de poca luz. Auto FPS ahora tiene 3 opciones. La primera, desactivado. 2, úselo solo para video de 30 fotogramas por segundo. Y la tercera, úselo para videos de 30 fotogramas por segundo y 60 fotogramas por segundo. También utiliza IA generativa para impulsar la película generativa. Otros modelos incluidos en la actualización del software ahora incluyen los teléfonos plegables Galaxy Z Fold 4 y Galaxy Z Flip 4. Ahora el Galaxy Tab S8, el asequible Galaxy A14 y el Galaxy M04. Hay una simulación decente disponible para aquellos que quieran probar antes de comprometerse, llamada aplicación Tree Galaxy. Representa una pantalla del inicio del Galaxy 24 con tutoriales y contenido interactivo para los curiosos. ¿Cómo se actualiza? Es simplemente entrar allá al teléfono, en actualización de software, descargar e instalar. Eso no tiene mayor inconveniente. Entonces no solamente es para el Galaxy S22, sino para otros tipos de Galaxy, que eso me parece interesante. No para el Galaxy A54, este sale. Pero me parece muy interesante que Samsung esté permitiendo generar estas actualizaciones para que nuestros teléfonos sean aún más potentes, y ya no solamente eso, sino para que podamos tener un mayor tiempo los teléfonos. Eso me parece súper interesante. No sé a ustedes qué les parece. Déjenme en la cajita de comentarios, suscribirse al canal si no han hecho y compartirlo con las demás personas. Somos bastante las personas que estamos en este momento en Instagram. Por aquí tenemos a Fonseca PH, que se ha unido a Instagram, Oscar Rodríguez, Simen Burbank. Muchas gracias por estar conmigo en este directo, y las personas que están conmigo también en el directo en YouTube, y las personas que están conmigo en el directo en TikTok. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.